El instante se congela, como si el tiempo se hubiera detenido por un suspiro compartido, mientras la luz del sol se filtra tenuemente a través del polvo en el aire de aquel improvisado hospital de campaña en Libia, 1942. Un silencio pesado envuelve la escena, interrumpido solo por el suave roce de las botas en el suelo y el sonido lejano de explosiones que retumban como un eco persistente. Las sombras de los médicos se dibujan contra las paredes de lona, cuerpos tensos, rostros demacrados, ojos que reflejan el miedo y la incertidumbre. El reloj en la pared avanza con una lentitud agonizante. Cada segundo es una eternidad, cada minuto un desafío al sentido de la realidad. En la mesa de operaciones, el cirujano principal, con manos temblorosas, se preparaba para una nueva intervención. Los instrumentos brillaban bajo la luz suave, esperando ser utilizados, pero la verdad era que cada movimiento estaba impregnado de una inquietud palpable. ¿Cuánto tiempo llevaban sin dormir? 4 días, tal vez 5. El pensamiento se desvanecía en la repetición mecánica de su rutina, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza horrenda. El primer paciente entró en la sala. Un joven soldado con el rostro pálido, los ojos vacíos y la respiración entrecortada. Los médicos se miraron, una mezcla de desesperación y determinación en sus miradas. Sabían que no había tiempo que perder. La decisión tuvo que ser instantánea, como un rayo atravesando la tormenta. El cirujano inhaló profundamente, conteniendo el aire en sus pulmones, sintiendo como si un peso invisible oprimiera su pecho. 3 minutos, pensó. 3 minutos son todo lo que tenemos. El primer corte fue rápido, pero la sala se llenó de un silencio profundo, roto solo por el sonido del escalpelo deslizándose sobre la piel. Cada movimiento era una lucha contra el pánico, una batalla interna que se libraba bajo la tensión de la situación. Los nervios estaban a flor de piel, y un sudor frío comenzó a brotar en las frentes de los médicos. Las manos temblorosas apenas lograban mantener la precisión necesaria, mientras el tiempo parecía reírse de ellos en su inexorable avance. En la esquina de la sala, un enfermero mantenía la vista fija en el monitor. Su respiración era un eco de la tensión que se apoderaba del grupo. Cada bajeza en la frecuencia cardíaca del soldado se sentía como un puñetazo en el estómago. «No puedo dejar de pensar», murmuró en voz baja, sus labios apenas moviéndose. ¿Y si no lo logramos? Pero la respuesta era un silencio ensordecedor que lo abrumaba. Los instrumentos metálicos estaban fríos al tacto, pero cada vez que un médico los utilizaba, se convertían en el símbolo del esfuerzo colectivo. Sus manos, aunque cansadas, se movían con precisión. Sin embargo, el peso de la responsabilidad era aplastante. Había tantas vidas en juego, tantas historias que podían terminar o comenzar en ese momento. La habitación se llenó de un aire pesado, casi irrespirable. Un leve crujir de la tela que vestía al soldado rompió el silencio, una súplica muda que resonó en las paredes. El cirujano, con la mente nublada por la presión, se esforzaba por concentrarse. 3 minutos, repetía en su cabeza como un mantra. 3 minutos. Cada segundo era una lucha, cada decisión un sacrificio. Se preguntaba si alguna vez podría sacudirse el peso de esta experiencia. El sudor corría por su frente y su visión se nublaba momentáneamente mientras luchaba contra el cansancio que lo amenazaba. La sala parecía girar a su alrededor, y por un momento se preguntó si su mente se estaba desmoronando. Afuera, los ecos de disparos y explosiones se volvían más cercanos y el sonido se entrelazaba con la realidad de la operación. Los gritos de dolor resonaban en la distancia, pero dentro de esa sala había un silencio compartido, como un pacto tácito entre los médicos. Nadie hablaba, cada uno sumido en su mundo, luchando contra los propios demonios. Las manos temblorosas del cirujano se encontraban con la piel del soldado, cuya vida colgaba de un hilo. El tiempo se estiraba, pero no había lugar para la duda. En un instante, el monitor comenzó a emitir un pitido agudo, un sonido que hacía eco en los corazones de todos los presentes.
La mirada del cirujano se volvió hacia el monitor, sus ojos fijos en la fluctuación de la línea. Su respiración se detuvo, un momento de congelamiento. El joven soldado luchaba por aferrarse a la vida, pero parecía que el tiempo se desvanecía. ¿Qué hago?, pensó, el caos y la urgencia regresando a su mente. Las decisiones eran rápidas, pero el peso era abrumador. La sala parecía cerrarse, el aire se volvía más denso y el silencio se convertía en un grito. Las manos del cirujano se movieron con una precisión casi automática, instinto y entrenamiento llevándolos a un lugar donde la lógica y la razón ya no existían. La presión era enorme, y en un momento de claridad se dio cuenta de que estaban luchando no solo por una vida, sino por su propia humanidad. En ese caos, sus ojos encontrándose con los del enfermero, entendieron el sacrificio que se requería, la entrega total a la causa. Fue un momento de conexión, un respiro compartido en medio de la tormenta. El silencio en la sala se volvió abrumador. Cada sonido parecía amplificarse, cada respiración un eco de desesperación. El tiempo seguía su curso, pero en su interior todo se había detenido. Cada segundo era una eternidad, cada decisión un reto a la cordura. La lucha por la vida se transformaba en un esfuerzo conjunto, un sonido de latidos entrelazados en un clamor colectivo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el soldado comenzó a estabilizarse. Una leve señal de vida apareció en el monitor y, por un breve instante, los médicos se permitieron exhalar. La tensión se disipó como el vapor en el aire, aunque sabían que aún no había terminado. Había más que enfrentar, más decisiones que tomar y más vidas por salvar. Pero en esa pequeña victoria, un destello de esperanza iluminó la penumbra de la sala. Había algo en la lucha compartida, en la conexión humana, que los mantenía en pie, incluso cuando todo parecía desvanecerse. La guerra seguía afuera, pero dentro de esas paredes había un refugio, un lugar donde aún se podía luchar por la vida. Las manos del cirujano temblaban, mientras el escalpelo realizaba su primer corte. La piel del joven se separó, revelando una herida que contaba historias de dolor y sacrificio. Un silencio sepulcral envolvía la habitación, donde la única señal de vida era el respirador artificial que emitía un suave murmullo, como un susurro preocupado. En el aire había un aroma metálico, un recordatorio constante de la brutal realidad que, en ese instante, se sentía irreal. Los otros médicos observaban, sus ojos fijos en la escena, cada uno atrapado en su propio mundo de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si no lograban salvarlo? ¿Cuántos más llegarían en ese estado? La mente del cirujano se encontraba a la deriva, atrapada entre el deseo de ayudar y la desesperación de no poder hacer lo suficiente. La sala parecía encogerse, apretando el espacio en torno a ellos, como si el mismo tiempo les reclamara lo que tan ansiosamente trataban de retener. Los segundos se deslizaban lentamente, y el cirujano se vio obligado a concentrarse en cada movimiento. Recordó las horas de entrenamiento, cada lección aprendida, cada error sufrido. Pero al enfrentarse a esa herida, nada de eso parecía suficiente. La presión se acumulaba en su pecho. 3 minutos, repetía en su mente como un mantra, solo 3 minutos. Pero el tiempo se sentía elástico, retorciéndose entre sus dedos mientras luchaba por mantener la calma. Afuera, el sonido de las explosiones resonaba como un eco distante, una advertencia constante de que el peligro aún acechaba. Sin embargo, dentro de la sala de operaciones, la única guerra era la que se libraba en la mente del cirujano. Su respiración se tornó cada vez más irregular. La falta de sueño, los días interminables y las vidas colgando de un hilo lo asediaban. La presión de tener que decidir, de tener que actuar, de ser el último recurso de un soldado en el umbral de la muerte, era aplastante. Con cada movimiento de sus manos sentía el sudor enfriarse en su piel.
La sala, a pesar de ser un lugar de trabajo, se transformaba en un escenario donde la vida y la muerte danzaban un ballet macabro. Las miradas de sus colegas, llenas de expectación y temor, lo obligaban a seguir adelante. Eran como sombras proyectadas por la luz tenue, marcadas por la fatiga y la angustia. De repente, un grito ahogado rompió el silencio, y todos los ojos se dirigieron hacia el anestesista, quien se encontraba pálido, con las manos temblorosas. Había cometido un error, un cálculo equivocado que podría costar la vida del soldado. El cirujano sintió que el mundo se desvanecía por un instante. Su corazón se detuvo y el aire se le escapó. La culpa, el miedo y la desesperación formaban un torbellino dentro de él. «Es solo un error», se dijo a sí mismo, pero el eco de sus pensamientos resonaba en su mente como un tambor. La sala se sumió en un silencio aún más profundo. La tensión era palpable, cargada de emociones reprimidas. El tiempo se había detenido una vez más, como si el universo estuviera esperando a ver cómo se desenvainaba ese momento. «Respira», le dijo al anestesista, mirándolo a los ojos. «Debemos continuar, no podemos rendirnos». La voz del cirujano sonó como un ancla en medio de un mar tempestuoso. Con una determinación renovada, regresó a su tarea, cada movimiento más consciente, más controlado. El escalpelo seguía cortando, y mientras lo hacía, se sumergía más en el tejido de la vida de ese joven. La sangre brotaba, un torrente oscuro que parecía querer ahogarlo todo. Sin embargo, en el caos había una extraña claridad. La vida se manifestaba en cada latido, en cada gota que caía sobre la mesa. Con cada pulso, la realidad de la situación se hacía más evidente. La lucha no era solo por ese soldado, sino por todos aquellos que llegaban, todos los que esperaban ayuda en un mundo desgarrado por la guerra. El cirujano sintió cómo sus manos se aferraban al instrumento con fuerza renovada. Cada corte no era solo una acción mecánica, sino una reafirmación de que todavía había esperanza. En su mente, cada vida salvada se convertía en un faro, un motivo para seguir luchando. 3 minutos, murmuró, como si fuera un mantra de vida. 3 minutos son suficientes. El tiempo continuaba desempeñando su juego cruel, pero cada segundo se sentía como una victoria. La sala de operaciones, a pesar de estar impregnada de estrés, también se llenaba de una extraña conexión. El sudor corría por la frente del cirujano, pero en su pecho la respiración comenzaba a fortalecerse, marcando un ritmo de determinación. Finalmente, los 3 minutos se sintieron como un viaje eterno, llegando a su fin. Con un último corte, la herida fue sellada. El cirujano levantó la vista, buscando las miradas de sus compañeros. Había un silencio, pero no era de desesperación esta vez. Era un silencio compartido, un reconocimiento de que habían hecho todo lo posible. Un destello de esperanza brillaba en sus ojos cansados. El soldado fue llevado a la sala de recuperación, y el cirujano sintió un alivio mezclado con agotamiento. Las manos temblorosas se relajan al fin, y un suspiro profundo escapó de sus labios. La tensión permanecía, pero había un pequeño resquicio de luz que comenzaba a filtrarse a través de la oscuridad. En ese improvisado hospital de campaña en Libia, 1942, la guerra continuaba, pero dentro de sus corazones, la lucha por la vida seguía siendo más poderosa. El primer corte fue rápido, pero la sala se llenó de un silencio profundo, roto solo por el sonido del escalpelo deslizándose sobre la piel. Cada movimiento era una lucha contra el pánico, una batalla interna que se libraba bajo la tensión de la situación. Los nervios estaban a flor de piel, y un sudor frío comenzó a brotar en las frentes de los médicos, que se mantenían en silencio, cada uno atrapado en su propio mundo de pensamientos y miedos. La respiración del cirujano se tornó entrecortada, como si el aire en la habitación se estuviese volviendo escaso. La mirada de su asistente se mantenía fija en las manos temblorosas, mientras una sensación de impotencia se hacía palpable. El joven soldado sobre la mesa de operaciones era un espejo de aquello que temían, un reflejo de la fragilidad de la vida en medio de la guerra.
Su pecho subía y bajaba lentamente, y el latido de su corazón, aunque casi inaudible, parecía resonar en los oídos de los médicos como un tambor lejano. En la penumbra, la luz del sol apenas lograba entrar, creando sombras que danzaban en las paredes de lona como los ecos de los pensamientos de cada uno de ellos. La sala, tan pequeña, se sentía como un mundo en sí misma, donde el tiempo no tenía sentido y la urgencia era una compañera constante. A cada corte, la incertidumbre se apoderaba más de ellos, un silencio que clamaba a gritos por decisiones que no podían permitirse dudar. Era un caos organizado, un ballet tenso donde la coordinación debía ser perfecta para evitar la tragedia. Las manos del cirujano se movían con un ritmo que parecía mecánico, un patrón repetitivo que se convertía en un refugio, un ancla frente a la tempestad que arremetía en su mente. 3 minutos. 3 minutos que parecían un susurro, un eco de lo incontrolable, una sombra que se cernía sobre la sala. Mientras el cirujano trabajaba, el asistente, con las manos temblorosas, pasó un trapo para limpiar el sudor de su frente. La tela empapada fue llevada a la boca, pero la angustia lo detuvo. Había algo profundamente inquietante en la forma en que los rostros se volvían cada vez más pálidos. Las miradas se cruzaban en un intercambio silencioso, un llamado a la realidad que temían enfrentar. 3 minutos, pensaba el asistente, como un mantra en su mente, el tiempo que separaba el éxito del fracaso. De repente, el sonido de explosiones resonó más cerca, sacudiendo los cimientos del hospital improvisado. Un instante de vacilación se apoderó de ellos. El cirujano levantó la mirada, el miedo reflejado en sus ojos. El asistente se sintió helado en su lugar, sus manos inertes a un lado mientras el eco de la detonación reverberaba en su pecho. La vida del soldado dependía de ellos y aquel instante de duda se transformó en una condena de silencio. El cirujano se obligó a volver a la tarea. No había tiempo para pensar en lo que podría pasar. Con cada movimiento, sentía que el mundo exterior se desvanecía, que la guerra se convertía en una lejana melodía, un murmullo sordo que apenas lograba interrumpir la serenidad tensa de su concentración. La piel del soldado era un campo de batalla en sí mismo, cada corte una reivindicación de la esperanza, cada sutura un recordatorio de la vida que colgaba de un hilo delgado. En el rincón de la sala, un médico más joven, con el rostro lleno de miedo, se aferraba a una lista de procedimientos. Cada paso era un recordatorio de lo que debía hacerse. Sin embargo, en el fondo de su mente, la repetición de su propia voz resonaba como un eco. No estoy preparado para esto. La angustia lo envolvía y su mirada se mantenía fija en el reloj, cada segundo arrastrando su ansiedad hasta un punto de quiebre. El cirujano, notando la inquietud del asistente, se forzó a mantener el control. «Confía en mí», murmuró, como si esas simples palabras pudieran reparar los fragmentos de una realidad quebrada. Pero en su interior sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. La mesa de operaciones era su mundo, y el joven soldado su única conexión con el significado de su labor. El sonido de un grito lejano se coló entre ellos, y la tensión creció. La respiración se tornó más pesada, el aire más denso, mientras cada uno luchaba con sus propios demonios. El cirujano sintió cómo los minutos se alargaban, como si el tiempo mismo se burlara de ellos. Su mente divagaba, y en un instante se vio transportado a un lugar distante, recordando la vida que había dejado atrás, los lugares donde había sido feliz, las risas que habían llenado los espacios de su existencia. Pero la realidad volvió abruptamente con el movimiento de su mano. El escalpelo cortó la piel y el soldado gemía suavemente, un sonido casi imperceptible que se perdió entre la marejada de pensamientos en la sala. Era un recordatorio del costo de la guerra, del sufrimiento humano que se manifestaba en cada ocasión, en cada vida que pasaba por sus manos. Al final, no se trataba solo de salvar vidas, se trataba de recordar que había un ser humano detrás de cada herida, cada traumatismo. Mientras el cirujano cerraba la herida, su mente se centraba en la necesidad de actuar, de responder a cada llamada de auxilio sin vacilaciones. El tiempo se había convertido en su mayor enemigo.
Cada segundo contaba, y aunque el espejo del reloj seguía avanzando, su mente se negaba a aceptar que el fin estaba cerca. 3 minutos no eran suficientes. Cuando finalmente terminó, respiró profundamente, exhalando un alivio casi palpable. El soldado estaba establecido, pero la sala permanecía suspendida en un silencio inquietante. El cirujano sintió que el peso de lo que acababa de vivir caía sobre él. Su mirada se encontró con la del asistente, y en ese instante compartieron un entendimiento. La guerra no solo se libraba afuera, sino también en su interior. El tiempo continuaba su marcha, pero para ellos cada segundo se llenaba de una mezcla de terror y esperanza. Aunque la vida del soldado había sido salvada, el eco de la guerra continuaba resonando, dejando una huella indeleble en sus almas. La lucha no había terminado, solo acababa de comenzar. El escalpelo se deslizaba suavemente, pero cada corte se sentía como una decisión vital. Las manos del cirujano, temblorosas y cansadas, parecían tener vida propia, moviéndose con una precisión que no reflejaba el caos en su mente. El joven soldado yacía inmóvil, sus ojos cerrados, ajenos a la lucha que se libraba a su alrededor. Solo el sonido del respirador, como un latido mecánico, llenaba el silencio, marcando el tiempo que pasaba y que se convertía en un enemigo implacable. El cirujano, sin embargo, luchaba con cada pensamiento. Era octubre de 1942 y la noche se acercaba a la base improvisada en Libia. La luz tenue de las lámparas de quirófano iluminaba las caras de sus colegas, que parecían fantasmas en un mundo donde la vida y la muerte se entrelazaban. Nadie hablaba. La ausencia de palabras era abrumadora, como si cada uno de ellos supiera que cualquier sonido podría romper el frágil hilo de concentración que mantenía unida la sala. El cirujano miró a su alrededor. Sus compañeros estaban paralizados, cada uno atrapado en una espiral de ansiedad y miedo. Uno de ellos, con las manos entrelazadas sobre el pecho, respiraba pesadamente, sus ojos fijos en la herida expuesta. Había una historia en sus miradas, una historia de impotencia y desesperación que resonaba en cada rincón de la sala. Era como si el tiempo se detuviera, y todo lo que importaba era ese instante. La piel se abrió como un libro desgastado, revelando órganos que clamaban por ayuda. La luz reflejaba el brillo crudo de la carne expuesta, y el cirujano sintió el estómago revuelto. Un sudor frío corría por su frente, mientras luchaba por mantener el enfoque. 3 minutos, pensó nuevamente, repitiéndolo como un mantra. Cada segundo contaba, y la presión aumentaba como una olla a punto de estallar. El sonido de las explosiones en la distancia era un recordatorio constante de la guerra que aún rugía más allá de esas paredes improvisadas. Cada detonación reverberaba no solo en el aire, sino también en su pecho, en su mente. Los recuerdos de su propio entrenamiento, de la lucha por salvar vidas, se mezclaban con la realidad presente. El temor a fallar era inmenso, como un peso que le hundía en la tierra. ¿Cuántas vidas se habían perdido por decisiones erróneas? La duda se instalaba en su pecho y su respiración se volvía cada vez más entrecortada. Sus manos temblaban, el escalpelo parecía resbalarse de su control. La habitación se oscurecía y el cirujano intentó, en vano, sacudir la sensación de desasosiego que lo invadía. ¿Qué pasaría si no lograba salvarlo? El joven soldado, con su vida aún por delante, era más que un caso. Era un ser humano, con sueños y esperanzas. ¿Cuántas caras había visto en ese mismo estado? La repetición de escenas similares lo aplastaba. Se preguntó cuántos más llegarían y se sintió abrumado por la responsabilidad. El sudor empapaba su frente y las manos de su asistente se movían con determinación, pero el cirujano no podía escapar de sus propios pensamientos. Miró la herida, los tejidos desgarrados y una sensación de desamparo lo invadió. 3 minutos, se recordó una vez más, pero la realidad se deslizaba como el escalpelo que sostenía. Las lágrimas de frustración amenazaban con brotar, pero no había lugar para eso. La guerra no conocía compasión. Un silencio prolongado llenó el ambiente mientras el cirujano se concentraba.
A su alrededor, los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de ansiedad y temor. El tiempo se volvía un enemigo sutil y las miradas fijas en la herida aumentaban la presión. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y el cirujano pudo sentir el peso de las expectativas, el deseo de ser el héroe que salvaría una vida. Las manos del asistente, firmes y seguras, se unieron a las de él en un acto mecánico de salvación. Era un trabajo en equipo, una danza silenciosa entre los que luchaban por un mismo propósito. No puedo fallar, pensó, pero las dudas seguían acechando. La herida era más extensa de lo que había anticipado, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Las lágrimas de frustración amenazaban con brotar, pero no había lugar para eso. La guerra no conocía compasión. Un silencio prolongado llenó el ambiente mientras el cirujano se concentraba. A su alrededor, los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de ansiedad y temor. El tiempo se volvía un enemigo sutil, y las miradas fijas en la herida aumentaban la presión. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y el cirujano pudo sentir el peso de las expectativas, el deseo de ser el héroe que salvaría una vida. Las manos del asistente, firmes y seguras, se unieron a las de él en un acto mecánico de salvación. Era un trabajo en equipo, una danza silenciosa entre los que luchaban por un mismo propósito. No puedo fallar, pensó, pero las dudas seguían acechando. La herida era más extensa de lo que había anticipado, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. En ese momento, la luz de la sala pareció parpadear, y una ráfaga de viento atravesó la habitación, trayendo consigo un olor a pólvora y sangre. La realidad del conflicto externo se coló en la mente del cirujano, llevándolo a un lugar oscuro y desolador, pero se obligó a regresar, a concentrarse en el joven que yacía inconsciente frente a él. 3 minutos, repitió, como un mantra, apretando los dientes. Los médicos, en un silencio casi palpable, intercambiaron miradas. Había una conexión invisible entre ellos, un entendimiento tácito de que estaban al borde de algo frágil. De repente, el cirujano sintió un impulso, una chispa de determinación que iluminó su mente. Sin pensarlo más, avanzó con más decisión. El escalpelo volvió a danzar sobre la herida, y cada corte se volvió un acto de fe y desesperación. El tiempo pasó lentamente. La presión en su pecho comenzó a aliviarse, y aunque el sudor seguía corriendo por su frente, había un nuevo sentido de propósito. Cada movimiento se transformó en una coreografía, una secuencia de pasos hacia la redención. Mientras su mente luchaba contra la oscuridad, su cuerpo respondía con reflejos automáticos, una respuesta entrenada ante el estrés extremo. El joven soldado seguía inmóvil, pero había un cambio en el aire. La sala parecía cobrar vida, y el latido del respirador se intensificó. Las manos del cirujano, aunque temblorosas, se sentían más seguras. Cada corte, cada sutura, cada respiración se convertía en un paso hacia adelante. Era un acto de repetición mecánica que quizás podría salvar una vida. Finalmente, tras lo que sintió como una eternidad, el cirujano dio el último punto en la sutura. Un silencio profundo envolvió la sala y todos contuvieron la respiración. La tensión era palpable. ¿Había logrado salvarlo? La pregunta flotaba en el aire, cargada de esperanza y miedo. Las miradas de sus colegas se encontraron, y en ese breve instante, el tiempo se detuvo una vez más. La guerra continuaba afuera, pero en ese pequeño espacio, entre la vida y la muerte, había un momento de triunfo silencioso. El cirujano exhaló lentamente, sintiendo que la carga sobre su pecho comenzaba a aflojarse. Había tomado decisiones, había luchado, y aunque no sabía qué les depararía el futuro, en ese momento, la vida había ganado una batalla más. La sensación de humedad fue sustituida por un frío helado, como si la realidad se hubiera congelado en ese instante. Su mirada se desvió hacia el soldado, que yacía inmóvil, su piel pálida contrastando con el brillo metálico de los instrumentos. En ese momento, el tiempo se dilató, y el asistente sintió la presión en su pecho aumentar, como si cada latido de su propio corazón fuera un recordatorio de lo que estaba en juego.
Las paredes de lona parecían cerrarse, constriñendo el aire, mientras un silencio ensordecedor invadía el espacio. La mente del cirujano se llenó de dudas. La necesidad de actuar era inminente, pero cada decisión parecía envolverse en un manto de incertidumbre. 3 minutos. Era un tiempo que había sido marcado en su memoria, un tiempo que deberían respetar, pero la sensación de que cada segundo era una eternidad se hacía cada vez más opresiva. El sonido de su respiración se volvió un mantra, un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada inhalación era ardua, cada exhalación un suspiro de resignación. Las manos de los médicos temblaban ligeramente, un reflejo de la tensión acumulada. La luz comenzó a desvanecerse y el día se tornó en una penumbra incómoda. Afuera, el sonido de las explosiones distantes parecían susurrar advertencias, recordando la fragilidad de la existencia. Pero dentro de la sala, el único sonido que resonaba era el de los pensamientos que se entrelazaban, como un hilo enredado que se negaba a desenredarse. Mientras tanto, el asistente intentó concentrarse, pero su mente divagaba. Cada corte, cada sutura, era un recordatorio de lo que estaban enfrentando. Vidas en juego, decisiones que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con cada instante que pasaba, la sala se sentía más pequeña, como si el aire se volviera un líquido denso que dificultaba la respiración. La incertidumbre se transformaba en una sombra que se cernía sobre ellos, y el silencio se volvía una carga pesada de la que no podían escapar. El cirujano levantó la vista, buscando la mirada de su asistente, pero éste, atrapado en su propio laberinto de pensamientos, no respondió. En ese intercambio silencioso, una pregunta no formulada flotó en el aire. ¿Qué pasaría si fallaban? El latido del corazón del soldado resonaba en el fondo, un recordatorio constante de la urgencia de la situación. La decisión de actuar se hizo más apremiante, pero la duda continuaba asfixiando la determinación. Los minutos pasaban y la presión aumentaba. Cada segundo se sentía como un grano de arena que se escapaba entre los dedos, un recordatorio cruel de que el tiempo no era su aliado. El cirujano, sintiendo que la atención se desvanecía, cerró los ojos por un breve instante. En su mente, visualizó cada paso que debía tomar, cada movimiento que debía ejecutar. Era un ritual de memoria, una repetición mecánica que se convertía en su salvaguarda. Con un gesto decidido, su bisturí volvió a la acción. Cortó de nuevo, esta vez con más firmeza, como si cada corte liberara algo de la presión acumulada en su interior. El asistente, aún con las manos temblorosas, seguía cada movimiento con suma atención, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. En ese momento, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un símbolo del miedo y la impotencia que sentía. El silencio se convirtió en un grito sordo, el eco de la guerra resonando en sus corazones. La respiración del cirujano se convirtió en un ritmo constante, un mantra que lo guiaba a través del caos. Cada pulso de su corazón resonaba en la sala, y el sudor corría por su frente, mezclándose con las gotas de incertidumbre que caían de su mente. La luz comenzaba a desvanecerse por completo, y la penumbra se apoderaba del espacio. Pero en medio de esa oscuridad, cada movimiento adquiría una vida propia, un propósito renovado. De repente, un destello de claridad surgió en la mente del cirujano. Recordó las palabras de su mentor: la mente debe ser un espejo, reflejando solo lo que es esencial. Y con esa revelación se centró en el soldado, en la vida que pendía de un hilo. La tensión en el aire se volvió palpable y un sudor frío recorrió su espalda. Las decisiones empezaron a fluir como un río, cada una llevándolo más cerca de la meta. El asistente, con los ojos fijos en el soldado, sintió que la realidad se distorsionaba. Los sonidos de afuera se desvanecieron, la guerra se volvió un eco lejano. En ese instante, solo existían ellos, el soldado y la lucha silenciosa que se libraba en la sala. Cada corte, cada sutura, era una oración, un ruego por lo que estaba en juego. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el cirujano se detuvo.
Miró el rostro del soldado, su pecho subiendo y bajando lentamente. La respiración se había estabilizado, una señal de que el tiempo, aunque implacable, aún les concedía una oportunidad. El silencio se volvió un manto de esperanza, un susurro que prometía un futuro. Mientras se limpiaban las manos, el asistente sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a levantarse. La sala, aunque pequeña, se había transformado en un refugio, un lugar donde la vida se había aferrado a cada instante. El caos del mundo exterior se desvanecía, dando paso a la fragilidad de la existencia humana. Un recordatorio de que en medio del horror, la esperanza siempre encuentra una manera de surgir. El sonido de las explosiones continuaba resonando en la distancia, como un eco persistente de la guerra que envolvía a los médicos en su fría y cruda realidad. El cirujano sabía que cada detonación era una advertencia. Era un recordatorio de que estaban atrapados en un tiempo donde la vida y la muerte danzaban al borde del abismo. Las paredes de la sala de operaciones estaban impregnadas de un silencio denso, un silencio que hablaba más que cualquier palabra podría transmitir. Las manos del cirujano temblaban con una mezcla de adrenalina y miedo, mientras una gota de sudor caía por su mejilla, mezclándose con la esencia del temor colectivo. Él se centró en el joven soldado que yacía inerte sobre la mesa. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la sala, una sombra del hombre que había sido. Recordó su rostro, lleno de juventud y esperanza, antes de que la guerra lo robara de sus sueños. 3 minutos, repitió en su mente, como si esa frase pudiera contener la gravedad de la situación. Cada segundo que pasaba parecía un pequeño universo en sí mismo, lleno de decisiones que se acumulaban en la angustia del presente. Las miradas de sus colegas eran un reflejo de sus propios pensamientos. Los ojos de uno de ellos, dilatados y aterrorizados, parecían buscar una respuesta a una pregunta sin formular. Otro, con la mandíbula apretada, se aferraba a la mesa con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El cirujano sintió que la presión aumentaba. Cada respiración se tornaba más pesada, como si el aire estuviera cargado de plomo, aplastando su pecho al mismo tiempo que su mente se llenaba de dudas. Con un movimiento decidido, el cirujano se inclinó hacia adelante, acercándose al herido. La luz sobre la mesa de operaciones iluminaba la herida, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. El sonido constante del respirador seguía marcando el tiempo de forma implacable, un ritmo que resonaba más allá del caos exterior. La respiración del soldado era ligera, casi imperceptible. Cada inhalación parecía ser un regalo escaso, y cada exhalación un susurro de desesperanza. En medio de la tensión creciente, el cirujano se encontró en un estado de flujo, donde el tiempo parecía distorsionarse. Los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz, un conjunto de herramientas que parecían tener vida propia en sus manos. 3 minutos, se recordó de nuevo, y con un gesto firme procedió a realizar el corte necesario. La precisión era vital, pero la mente seguía siendo un campo de batalla interno. ¿Qué pasaría si su mano fallaba? ¿Qué pasaría si el chico no sobrevivía? Mientras la herida se abría, el olor del antiséptico y de la carne expuesta llenaba el aire, una mezcla que se clava en la memoria. El cirujano sentía que el estómago se le revolvía, pero no había tiempo para titubear, debía actuar. La presión de la sala era palpable y cada segundo se convirtió en una eternidad. El silencio se cortaba con cada movimiento, como un cuchillo afilado que atraviesa el aire tenso. Solo 3 minutos, pensó, y enfocó su mente en el procedimiento. Cada acción era repetitiva, cada corte y sutura eran movimientos mecánicos que se habían grabado en su memoria. Sin embargo, sabía que era más que una simple operación. Estaban a punto de tomar decisiones vitales que podrían cambiar el destino de un ser humano. Mientras trabajaba, sintió que la sala se llenaba de una energía extraña. Cada mano que se movía, cada mirada que se cruzaba, todo era parte de un ballet silencioso donde la vida pendía de un hilo. La luz de la lámpara de quirófano iluminaba sudores en sus frentes, un recordatorio mudo de la carga emocional que llevaban. En ese instante, el cirujano comprendió que no estaban solos. Estaban unidos por un propósito mayor, un lazo forjado en la desesperación y la urgencia.
Las manos del cirujano, aunque temblorosas, comenzaron a moverse con una confianza renovada. La herida fue cerrándose lentamente, y con cada sutura parecía que estaban sellando no solo la carne, sino también un pedazo de la esperanza. Mientras el respirador seguía su monótono canto, una pequeña chispa de vida comenzó a emerger en el ambiente. El cirujano miró a su alrededor. Las caras de sus colegas comenzaron a reflejar una sensación de alivio, un rayo de esperanza que iluminaba sus miradas. Sin embargo, la tensión no desapareció. Cada uno en la sala sabía que todo podía cambiar en un instante. Una explosión cercana resonó y el suelo vibró levemente. El cirujano sintió que la adrenalina se disparaba nuevamente, y el mantra de 3 minutos se convirtió en un grito que resonaba en su mente. Cuando finalmente cerraron la herida, el cirujano dejó caer el escalpelo en la mesa, sus manos aún temblando. Miró al joven soldado, cuya respiración era ahora un poco más fuerte. Un destello de vida en medio del caos. La sala estalló en un silencio colectivo, donde cada uno de ellos se sumergió en una profunda reflexión. Habían peleado contra el tiempo, contra el miedo, y habían logrado un pequeño milagro en medio de la oscuridad. Mientras comenzaban a limpiar y preparar el siguiente paciente, el cirujano sintió una profunda conexión con sus colegas. Habían sobrevivido a otro día en esta guerra sin cuartel, y aunque el futuro era incierto, en ese momento habían encontrado fuerza en su vulnerabilidad. La guerra no era solo un campo de batalla, era una lucha dentro de cada uno, un viaje a través del caos donde la humanidad brillaba con más intensidad. El joven soldado seguía allí, un símbolo de la lucha que todos enfrentaban. Y aunque el cirujano sabía que cada operación era solo un paso en un camino lleno de incertidumbres, la experiencia había dejado una huella imborrable en su mente. La guerra había robado mucho, pero también había revelado la fuerza del espíritu humano, capaz de luchar incluso cuando todo parecía perdido. En ese instante comprendió que continuarían luchando, no solo por ellos, sino por todos aquellos que aún se aferraban a la vida.